Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. En principio debería ser el último programa de la semana, pero ya saben que vamos unas semanas donde parece que todo no acaba de empezar y todo no acaba de acabar. Vamos a decirlo así de claro y contundente. No sabemos si será el último programa de la semana hasta el domingo o realmente deberemos hacer algún programa, no diremos especial, pero siguiendo un poco los acontecimientos que están pasando prácticamente a diario, que realmente parece que sobre todo nos llevan a una situación de que nadie sabe qué va a pasar. Y ahí vamos a empezar hoy el programa con ese titular. Nadie sabe exactamente qué va a pasar tras la crisis que ha provocado la ley sí o sí de la señora diputada, de la señora ministra Montero, que parece que ha llevado a un extremo al PSOE, ha llevado a crujir, digamos, la relación con Podemos, ojo, con el Podemos de Montero, con el Podemos, podemos decir, tradicional, no con el Podemos de Díaz, que se ha separado claramente de la idea de Montero, y parece que aquí lo de asumir responsabilidades nadie, perdón, lo tiene claro. Luego nos iremos a un cambio, no iremos brusco, pero cuanto menos creemos que normal. Se ha llegado a un acuerdo entre los médicos y la Comunidad Autónoma de Madrid de Ayuso para parar la huelga que había, y eso nos quiere decir algo muy importante, que quizá uno o no era tan clave y tan importante, y segunda, que llegar a acuerdos con el equipo de Ayuso parece bastante sencillo. En política moderna los acuerdos son clave. Mientras, eso nos lleva a una situación clara. Fijo, sigue a remolque. Creemos que no hay mucho más que explicar en este tema. Luego nos iremos saltando un poco las distancias del primer apartado a esa guerra interna cada vez más rotunda, vamos a decirlo así, entre los dos Podemos que existen. Igual que hemos explicado que actualmente existen dos partidos socialistas, uno obviamente el gobierno, que no tiene nada que ver, y otro el partido, decimos así claro. En Podemos está más claro cada vez que hay dos gobiernos. Uno, la ala, digamos, de Yolanda Díaz, que quiere asociarse, quieran o no, al Partido Socialista, y la ala de Montero, Iglesias y compañía. Entre ambos, una guerra cada vez más fratricida, donde hay compañeros como Colau, que salían en principio con Yolanda Díaz, pero que nos llevan a definir que quizá no hay votantes para tanta gente. Digámoslo así de claro. Parece que las cosas no están tan claras como a algunos les gustaría que estuvieran. Luego nos iremos a ese repaso por los ministros que se van a alcaldías. Teníamos a Maroto que se va a Madrid, a Maroto. Tenemos a Carolina Darias que se va a Las Palmas. Y de momento, ojo, que esto saben que y es una cosa importante en este canal que explicamos muchas veces, puede cambiar de un día para otro, no por hacernos quedar mal, no simplemente porque las decisiones cambian, pero parece que también Carolina Darias va a mantener su puesto de ministra con todo el fervor que significa para ser candidata. Insistimos, lo mismo que Maroto, parece que se están tirando a un campo suicida. Ya veremos los resultados de una y otra en las próximas elecciones municipales de mayo. Lo que está claro es que si los ministros ya empiezan a posicionarse, las listas cada vez están más cerca de la realidad. Luego nos iremos a un tema que explicamos, como diríamos, casi en primicia, hace muchos meses, que el problema realmente en el País Vasco era que el PNV empezaba a sentir celos de Bildu y empezaba a ver que el gobierno negocia más con ellos que con el PNV. Y el PNV, que es un partido pactista, digámoslo así, de toda la historia de la democracia, pues no ve a buenas que en lo que ellos consideran su territorio se pacte con terceros, en este caso con Bildu. Nosotros saben que hemos dicho en muchas ocasiones que Bildu para nosotros, con todo el respeto, es un partido tan democrático como cualquier otro, más que nada porque la gente le vota, y a partir de ahí podemos estar en profundo desacuerdo, que lo estamos, pero creemos que debe ser respetado como un partido más. Pero el PNV incluso parece que no acaba de ver esa situación y se enfada. Y estamos delante de esa situación que hemos explicado en el segundo café, esa moción de censura constructiva, que es la estupidez más grande de Pons que podemos interpretar en la vida, y donde el PNV pues acaba haciendo negocios. No nos neguemos esa realidad. Obviamente, solo con el PNV no van a ningún lado, pero haría bien, fijo,
si realmente desea gobernar, de mirar, de preguntarles qué pasa exactamente. Luego nos iremos finalmente a esa cuestión que nos parece casi protocolaria. Ese incidente que ha pasado entre Trudeau, el primer ministro de Canadá, y el presidente chino, Xi Jinping, donde el presidente chino le ha echado una bronca en público por haber explicado conversaciones informales y privadas. ¿Dónde nos lleva esa reflexión? Que es triste que el único que parece entender la realidad de la política sea el presidente chino, y que demuestre que el primer ministro de Canadá, como el resto de presidentes, por ejemplo, de muchos países de Europa, primeros ministros, demuestran una inmadurez grave en un momento tan importante en el mundo como el actual. Si les parece, empezamos con el primer titular, donde la sensación, vamos a decirlo así, claro, es que nadie sabe qué va a pasar. El PP ha achacado hoy a inmadurez e infantilismo de la ministra Montero. Seamos sinceros, lo fácil es criticar a Montero. Nosotros nos vamos a sumar, obviamente, porque creemos que es una persona que ha llegado a su cargo simplemente por meterse en la cama con el señor Iglesias. Perdona que le ofenda, pero la realidad es esa. A partir de ahí, también creemos que personalizar en Montero es un error. Pero no solo un error político, porque en el fondo están disparando a Podemos para, en cierta manera, reforzar la teoría del Partido Socialista, que fíjense, que recordemos, 205 diputados han votado a favor de esa ley, entre ellos todos los socialistas, y parece que ellos no hubieran pintado nada, ¿no? Hemos explicado durante el segundo café de hoy las mociones de censura que ha vivido este país, y quedaba claro que cuando un partido es minoritario, en su momento fue el de Hernández Mancha, o propio de Vox en el 2022, con apenas 50-60 votos a favor de la moción de censura, no pueden aprobar ni leyes. Con lo cual, el Partido Socialista, si no hubiera cooperado con Podemos en esta ley, no se hubiera aprobado. Con lo cual, entendemos, y aquí todo el mundo estará de acuerdo, que el Partido Socialista se supone que vota a favor de una ley que se ha leído y tiene un equipo jurídico suficientemente importante para entender lo que están leyendo. Y si no es así, oiga, que se vayan todos. Porque la realidad a estas horas es que gracias a esta ley de Montero, como ha recordado algún abogado, por ejemplo el de La Manada y algún otro, se ha convertido España en el paraíso, entre comillas, de los violadores. Se reducen las penas y muchos salen de la calle, y lo peor, que aunque se modificara la ley, como saben, los presos pueden acogerse a la medida más beneficiosa, podrían seguir acogiéndose a esta, los que estuvieran obviamente en un tema de, ahora mismo, de definición, digamos, de los jueces, no los que entraran de nuevo, hasta que hubiera la nueva ley, obviamente, y eso les podría generar beneficios no solo de estancia en prisión, sino incluso de libertad. Algunos creen, nosotros opinamos lo mismo, que debería dimitir Irene Montero. Es obvio, una chapuza como esta no se ha vivido en la historia de la democracia. Hasta aquí la frase contundente. A partir de aquí, algunos creen que la salida de Montero implicaría una crisis en el gobierno grande. Esa es la gran duda. Sabemos, y lo hemos explicado en alguna ocasión, que el presidente Sánchez quiere desprenderse de todo aquello de Podemos que no sea Yolanda Díaz. Hablamos de Montero, hablamos de Belarra, etcétera, etcétera, etcétera. Salir en este momento le implicaría que la mayoría de votos de Podemos quedaran en su contra. Vamos a ser sinceros, nadie cree que Podemos apoyar una moción de censura del PP, hasta ahí creo que nadie lo va a discutir, pero estaría claro que entraría en un momento de debilidad, donde prácticamente no se aprobaría ninguna ley, con una virulencia, ya que es una parte importante no solo de Podemos contra el gobierno, sino de los grupos políticos y mediáticos prostituidos que azotarían al gobierno de una forma constante. Veríamos en todo caso si esos grupos aguantan no tener dinero público, porque funcionan por eso, para mantener ese discurso. Y nos ponemos en una situación un poco, como hemos comentado, que nadie sabe qué va a pasar. Vamos a intentar centrarla. Está
claro y es cierto que hay un enfrentamiento entre el PSOE y Podemos, sí. Está claro que en Podemos hay dos ramas, una que representa a Yolanda Díaz y otra que representa a Pablo Iglesias y Irene Montero, sí. Está claro que la rama de Yolanda Díaz quiere ser absorbida por el PSOE de Sánchez para intentar reforzar su posición en ese intervalo, digamos, más liberal, vamos a decirlo así, en ese 3, 4, en esa clasificación que hacemos a veces, y que le importa un poco cargarse a Podemos de una forma contundente, sí. Que no sabe todavía el equipo de Sánchez cómo integrar a Yolanda Díaz en sus listas, sí, también eso es verdad. Que consideran que no hay que tener prisa, sí, también. Todo al final depende de una cosa fundamental. Ahora mismo hay elecciones planteadas para el 28 de mayo, si no nos equivocamos. Al final saben que la edad no perdona y nos olvidamos de las cifras. Y hasta que no haya las listas no se podrá definir exactamente qué situación habrá. A día de hoy, el enfrentamiento entre el Partido Socialista y Podemos es evidente y el enfrentamiento interno en ambas formaciones también es evidente. En el partido de Podemos entre el equipo de Yolanda Díaz y el equipo de Iglesias y Montero, y en el Partido Popular, el Partido Socialista entre el equipo de gobierno y el equipo del partido. Y seamos sinceros, podríamos explicarles cualquier historia, podríamos explicarles lo que sea. Pero lo que vemos en este momento es que ni ellos mismos saben qué va a pasar. Sí que es cierto que las nuevas leyes que se están empezando a meditar, la ley trans que depende de Podemos, el Partido Socialista parece que va a hacer muchos esfuerzos para que se retrase. Y la ley de malversación, tras la bofetada en la cara de Rufián diciendo que solo debía atenerse al tema de la sedición cuando ellos querían colocarlo con el tema de Griñán, que por cierto, hacemos un inciso rápido, se le pidió que 10 días ingresara en prisión según la audiencia, ha recurrido diciendo que hombre, no me jodan, que en menos de 3 meses me van a dar un indulto, déjenme estar en la calle. Conclusión rápida. Griñán sabe demasiadas cosas, porque ese acto, a cualquier juez, a cualquiera de ustedes que le llega esa chulería, dando por hecho algo que en principio nadie ha confirmado, pues le llevaría seguramente a un ingreso inmediato de la cárcel. Incluso pensamos en algunos que la propia audiencia ordene su detención si esto no sucede de una manera rápida. Como ven, el panorama en el gobierno está cada vez más complicado. Insistimos en la tranquilidad. Nadie piense que mañana, que a lo mejor pasa, va a dimitir Sánchez, ni va a dedicarse a plantar orquídeas, ni nada parecido. Esto es un ciclo medio largo. Y está claro que lo que toca es presionar al gobierno en todos los ámbitos para intentar que se mueva de una manera más discreta. El señor Feijóo está apostando por mover a los varones del PSOE, creemos que es una medida errónea, porque eso implica, como hemos explicado hoy, por ejemplo, el tema de la moción de censura, que debe ser constructiva según la alegación alemana, tiene un programa interesante, no por decirlo, en el segundo café de hoy. Pues parece que el señor Pons, que es quien ha dicho este tema, no cree que el candidato Feijóo sea un candidato suficiente y que argumente la construcción de España más que el desastre de España. Es algo evidente, pero la política a veces, las cosas, con todo el cariño, no son precisamente muy evidentes. Claro, y luego te llega Ayuso, vamos a decirlo con claridad, que saben que tenemos nuestra opinión, la hemos dicho 20 veces, no vamos a repetirla, y llega a un acuerdo con los médicos para cerrar la huelga actual. Reflexiones rápidas. Ayuso llega a acuerdos. Ese podría ser un gran titular. Más reflexiones. Ayuso soluciona problemas. También parece obvio ese titular. Y tercera, Ayuso se mueve, Feijóo está a remolque. Y eso, lastimosamente para el señor Feijóo, es real. Quien está llevando la iniciativa actualmente en el PP no es Feijóo, curiosamente, es Ayuso. Y parece algo tan obvio que algunos parecen ignorar.
El PP tiene la oportunidad, lo hemos repetido en infinidad de ocasiones durante estos días, de tomar iniciativa, de generar confianza en los ciudadanos, y parece que su única iniciativa, aparte del tema de los coches, que es bastante vergonzoso, es escuchar lo que dice la líder Ayuso y ellos seguir practicando. Y esto nos lleva a una reflexión que hemos estado comentando estos días en Madrid, donde parece, y vamos a decirlo así, no diremos la palabra primicia, porque aquí saben que no hay ninguna primicia, que explicamos historias, batallas y ya está. Pero donde parece que Feijóo empieza a estar cansado. Y vamos a, no, se van a sorprender seguramente, ¿eh? Vamos a intentar entenderlo. Un señor que vive Coruña, Santiago, que tiene un buen nivel de vida, no vamos a negarlo. Oiga, y Galicia otra cosa no, pero quien conozca Galicia es el país, y decimos país con conciencia, de la tranquilidad. Allí no tengas prisa, allí todo va a su tiempo, etcétera, etcétera. Claro, ustedes traen a un líder de Galicia, que cuando es sustituido por un tal Rueda que no conoce, por todo el respeto, ni Dios, y saca en las encuestas la misma mayoría que Feijóo, con lo cual confirma que lo que funcionaba en Galicia no era el candidato, sino el partido, y coges a un señor ya mayor, vamos a decirlo así, para el resto de España, para toda España, y le haces poner un ritmo que sinceramente nosotros, que saben que hemos dicho que cuando acabe esta legislatura nos vamos a retirar del Congreso, no tenemos ninguna intención, así hemos explicado internamente y así vamos a hacer, pero imagínense que lo nuestro puede tener ritmo. Nos decían el otro día que cuánto trabajamos, bueno, hay gente que no opina lo mismo, pero la realidad es que de candidato a presidente, ya nos explicamos de presidente, pues a alguno le parecerá divertido. Pero el presidente Sánchez, con todos los defectos que hemos criticado mil veces, pues se levanta temprano y tiene que irse a Bali, con todo el respeto, a escuchar a un señor senil como el señor Biden, lo poco que le habla, a falsificar fotos como ha hecho, cortando las fotos para parecer más importante, a que nadie le escuche con el complejo que puede significar eso. Imagínense ustedes en una reunión de 20 o 30 personas y que nadie le hable. Esa es la sensación de Sánchez. Luego irse a Corea a poner la primera piedra del Cervantes. En fin, con todo el respeto, que nosotros saben que nos hemos postulado para el Cervantes y para paradores. Si algún día llega alguien y quiere pensar en nosotros, estaremos encantados. Ahí sí que pensamos que podríamos sumar, nunca mejor dicho. Pues se va a Corea para inaugurar el Cervantes, con todo el respeto, para lo que es. Y luego, y esa es la clave actualmente, debe de volver a España. Y algunos están pensando que cuando vuelva el señor Sánchez, ¿qué decisiones va a tomar? Porque tiene ahora mismo dos patatas calientes. La patata caliente de obviamente la señora Montero y la patata caliente del señor Marlaska. Son dos temas fundamentales que está claro que el Partido Socialista no puede solucionar sin la presencia de su líder, del señor Sánchez, y que debe intentar de mirar alguna solución desde Madrid. ¿Habrá sorpresas el fin de semana? Y aquí entramos en ese argumento que a veces pues sorprende a alguno, que es que nadie sabe nada. Es más, algunos ponen el escenario de cargarse, por ejemplo, a Montero, y vamos al escenario positivo y negativo. Si nos cargamos a Montero, ¿ganamos en qué? ¿Que perdemos el apoyo de más de 30 diputados de Podemos? ¿Que alguien podría plantarnos, que no va a ser en este caso una moción de censura? ¿Que nos quedamos nosotros y nosotras, más todos los asesores en el equipo Podemos, en la puta calle, y eso nos afecta personalmente? ¿Que se está dinamitando esa mayoría de izquierdas? Todo eso, que parece sencillo de explicar, es la gran reflexión que tienen que hacer algunos antes de tomar ninguna decisión. Y somos conscientes todos de que a apenas 5 meses de las elecciones nadie se va a arriesgar a nada. La realidad es que parece que todo va a estar como tranquilo, como ha sido casi el día de hoy, donde parece que solo hablar se convierte en un problema. Y si solo hablar se convierte en un problema, imagínense en el gobierno, no les digo nada en esa variante que se llama Podemos, donde la guerra es cada vez más desnortada. Guerra entre el equipo de
Pablo Iglesias y guerra contra el equipo de Yolanda Díaz. Son dos frentes y dos ejércitos claros. Yolanda Díaz, que sabe que no tiene estructura para seguir en Podemos tras todas las manifestaciones que ha hecho y sabe que su único camino es entrar como independiente en el PSOE, y Podemos intentando radicalizar su mensaje para intentar, en cierta manera, no sabemos muy bien a qué, porque con todo lo que han explicado parece extraño, coger posiciones futuras. Hemos explicado en más de una ocasión la trayectoria de Iglesias en Podemos. Bueno, él la podría explicar mejor que nosotros, sobre todo esa reunión donde le dijeron que era necesario para ser vicepresidente que tuviera familia y hijos y eligió a la concubina de turno. Lo sentimos, señor Iglesias, si no sabía esa historia, señor Irene Montero, pero la realidad es que este señor buscaba a alguien a quien follar y dejar preñada para poder dar una imagen más social, interesante. Y usted debería preguntarle a él, ¿quién le propuso esa cosa? Echaríamos unas risas. Alguna gente sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas y otra gente, pues oiga, eche la imaginación, que al final la política española otra cosa no tiene que no sea imaginación. Y eso nos lleva a esa ruptura cada vez más evidente en Podemos, donde dividir parece que no consigue sumar. Si alguien nos dice plazos, saben que cuando nos equivocamos en el tema de Navidad, hace un par de años, decidimos no dar plazos, pero es obvio que aquí hay tres momentos interesantes. Primero, el momento que se crean las listas. Son municipales y autonómicas, no son nacionales. Segundo, ¿qué dirán todos aquellos que no están en las listas? Porque los de las listas, imaginemos una localidad que tiene, pongamos un ejemplo, 21 regidores. Si el Partido Socialista, claramente lo vamos a decir así, se movía entre 9 y 11, ahora es consciente que puede quedar entre 3 y 4, con lo cual la clave no es estar el número 5 en las listas, es estar el número 2 o 3. Y para esas plazas hay muy pocos puestos, seamos sinceros. Y ese es un problema cada vez más importante que hay que sumar a la estrategia actual. Si además sumamos que los ministros se van yendo, abandonan el barco, tenemos a Maroto que irá de candidata a Madrid y a Darias, como ha comunicado hoy, que se irá a, si no nos equivocamos, Las Palmas. No sabemos si Las Palmas o Tenerife, si nos hemos equivocado, lo lamentamos, no podemos ahora confirmar el tema, pero en todo caso a una de las Islas Canarias. Y las dos, a día de hoy, no renuncian a su cargo de ministras. Lo compatibilizarán una cosa y otra. En fin, saben que nos recuerda aquella historia de Mundo Val que se presentó a las elecciones, no renunció a su escaño, aunque estaba convencidísimo que iba a sacar uno, porque era consciente él y su partido que sacarían 0 como así fue. Y parece que estas ministras están en el mismo camino y saben que al menos como ministras se garantizarán su posición a finales de año. Todo muy lamentable, todo muy en ese sentido personalista, porque al final lo que nos damos cada vez más cuenta es que este ya no es el gobierno de la gente, este es el gobierno de las autopersonas. Cada uno gestiona lo suyo y el presidente mira a otro lado. Y nosotros explicamos hace mucho tiempo con el equipo Zulú, imagínense cuánto tiempo, que parece que esto corre muy deprisa, que el gran problema del PNV en el País Vasco sería los pactos de Bildu con el Partido Socialista, porque le intentarían descabalgar y al PNV, que otra cosa no, podemos criticarlos, pero no es el lugar, ahora ni el momento, pactan con Dios para conseguir tener el cuerpo del diablo, aunque luego se van a misa cada domingo, seamos sinceros. Pactaron el sí o sí, por decirlo claramente, uno de sus diputados, no sabemos si por despiste que votó en contra, pero el grupo votó a favor de la ley sí es sí, de Irene Montero. Y ahora se encuentran, hombre, señores del PNV, con ustedes haremos pocas bromas, porque saben que se las gastan bastante mal. Pero sí que es cierto que parece un poco ridículo que a estas alturas se den cuenta que el gobierno va detrás de Bildu para intentar acuerdos. Y obviamente, seamos sinceros, si uno va detrás de alguien, no va con tonterías. Y aquí la clave parece que es claro.
es ese, digamos, enfrentamiento interno que ha provocado que el gobierno haya concedido a pactar con Bildu los impuestos de la banca y energéticos, según el acuerdo con Bildu. Y claro, el PNV se ha sentido ninguneado, seamos sinceros. Perdón, es la vulgaridad, pero es muy tarde. Se han follado a tu pareja delante tuyo. Y claro, el PNV, que está muy acostumbrado a los pactos extraños, quizá, y lo decimos con claridad para el señor Alberto Núñez, tras estos movimientos deberían ser tentados por el Partido Popular. Insistimos, la moción de censura que hemos explicado hoy, lo que es una moción de censura constructiva, grave error, y insistimos, los primeros 10 minutos del programa del Segundo Café habría que oírlos obligatoriamente porque nos dan una información crucial de la mentalidad del PP. Y decíamos que el PP, en este caso, que el PNV en este caso debe empezar a mirar hacia otros lados, porque está claro que el gobierno les secciona con Bildu y con quien sea necesario. Porque al final el mundo de la política, curiosamente, es un mundo de traiciones, vamos a decirlo así de claro. Y hemos tenido un ejemplo casi surrealista. Hemos visto al presidente de China, Xi Jinping, echar una bronca de cojones, perdón, pueden ver el vídeo en redes, al primer ministro de Canadá, señor Trudeau, porque haber hablado de unas cosas privadas, y vaya, el señor Trudeau las ha explicado en público. Podemos explicar 1000 ejemplos. Hoy nosotros íbamos en el avión de vuelta de Madrid y pues hemos hablado con la persona que teníamos al lado, obviamente no hemos hablado de nada trascendente, seamos sinceros, pero explicarlo a lo mejor representaría una violación de los derechos de una conversación privada. Y eso algunos pensamos que se llama madurez. Algunos no lo entienden, otros lo entienden. Trudeau y muchos de los políticos creen que esto es un festival de humor, donde hay que explicar cualquier cosa en aras de lo que ellos dicen la transparencia. Y nosotros insistimos, eso no es transparencia, eso es gilipollez y esnobismo. ¿A quién cojones le importa lo que hablan en privado Trudeau y China? ¿A quién cojones le importa lo que hablan en privado? Decimos hoy lo que hemos hecho en un avión o lo que hemos tenido una reunión hoy y ayer con gente en el Congreso. Si hay cosas que hay que ser transparentes, se explican. Si hay cosas que pertenecen al ámbito del diálogo privado, se mantienen. Y algunos creen, o creemos, que en términos políticos, cuando se reúnen un primer ministro y un presidente, hay que valorar mucho más el ámbito privado de lo que se puede explicar. Porque si no, esto acabaría siendo un desastre y lo peor, digo de cara a ustedes, de cara a nosotros también, que para qué valdría el análisis si todo es tan evidente y los propios participantes explican de qué van las historias. Creemos que es un craso error del señor Trudeau y creemos también que es curioso que sea China de la mano de su presidente quien explique cómo hay que hacer las cosas en política. Al menos a algunos nos sorprende, pero al menos, miren, seamos sinceros, nos parece una forma positiva de educar en la política en el mundo, donde hay mucho indocumentado que funciona a través de redes y poco más. Hoy jueves decíamos que iba a ser en principio, saben que los jueves es el último programa de la semana hasta los domingos. Llevamos un par de semanas diciendo de que quizá no es el último programa y nos reafirmamos en lo mismo. Ahora mismo, y lo decimos con sinceridad, en la Moncloa, pendientes de la vuelta de Sánchez, no hay nada claro. No sabemos si dormirá bien en el avión, en el A310 el señor Sánchez, dormirá nervioso, dormirá acompañado, dormirá pensando vete a saber qué, pero está claro que a su vuelta habrá comunicaciones y decisiones que confirmarán que estamos delante de una de las mayores crisis de la democracia en España. Nosotros vamos a seguir explicándolo, como se me pueden imaginar, de una manera fehaciente en los próximos días. Y si es necesario hacer mañana un programa, lo haremos. Si es necesario hacer otro programa el sábado, lo haremos. Estamos pendientes de las decisiones de Sánchez en su vuelta y en eso no vamos a estar fuera de la realidad. Nos vamos a despedir hasta mañana.
el segundo café. Ya saben que los viernes es un poco complicado el horario, veremos a qué hora se hace. Patreon, canal, transferencias, esas cosas, y veremos si mañana pedimos, ya sabemos que es un poco triste, pero pedimos que la gente esté pendiente de redes o de los avisos de YouTube, intentaremos enviarlo con tiempo, porque mañana o pasado podría haber nuevos programas para explicar la realidad de las cosas, cómo están funcionando. Decíamos, nos vamos a emplazar a mañana, simplemente nos despedimos con un simple seguimos.